Hay teorías y teorías, ¿verdad? Unas, bueno, ajustan un poco lo que ya sabíamos, pero otras lo ponen todo patas arriba. Y hoy vamos a meternos de lleno con una de esas, la física cuántica. Piénsenlo, todo empezó a principios del siglo XX, cuando de repente un montón de experimentos empezaron a dar resultados, bueno, imposibles. Resultados que la física de siempre, la de Newton, no podía explicar de ninguna de las maneras. Así que prepárense, porque vamos a ver la realidad como nunca antes la habíamos visto. Vale, ¿cuál va a ser nuestro plan de ruta? Pues muy sencillo. Primero, veremos por qué la física clásica entró en crisis. Luego nos pondremos en modo detective para analizar los dos enigmas que lo cambiaron absolutamente todo. Veremos cómo surgieron las soluciones cuánticas y terminaremos con las reglas más extrañas y alucinantes que gobiernan nuestro universo. ¡Vamos allá! Vamos a viajar un momento en el tiempo. Estamos a finales del siglo XIX. La sensación entre los físicos era, bueno, de trabajo casi terminado. ¿Para qué más? Las leyes de Newton y Maxwell eran como una catedral, un edificio imponente que parecía explicarlo todo, desde cómo se mueven los planetas hasta el viaje de la luz. Pero ¿saben qué? En los cimientos de esa catedral perfecta estaban empezando a aparecer unas grietas muy preocupantes. Y ojo que no hablamos de grietas superficiales, ¿qué va? Eran auténticas contradicciones, problemas de fondo, experimentos que una y otra vez daban resultados que no tenían ni pies ni cabeza según la lógica de la época. Y claro, estos misterios obligaron a toda una nueva generación de científicos geniales a decir, un momento, si la realidad no encaja en nuestras teorías, pues habrá que cambiar las teorías. Y aquí llega el primer gran misterio de nuestra historia, el efecto fotoeléctrico. Un fenómeno que observó por primera vez Heinrich Hertz y que a simple vista parecía una tontería. Pero vamos, los resultados eran un auténtico quebradero de cabezas si uno seguía pensando que la luz era simplemente una onda. Miren, el montaje del experimento no puede ser más simple. De verdad, coges una luz, apuntas a una placa de metal y ¡zas! Si la luz es la correcta, la placa empieza a escupir electrones. Se crea una corriente eléctrica. De hecho, que sepamos, es el mismo principio que usan hoy nuestros paneles solares. Fácil, ¿no? Pues, ¿qué misterio puede haber aquí? Pues resulta que todo. Aquí es donde todo se vino abajo para la física clásica. A ver, la teoría de toda la vida, la teoría de ondas, decía que si ponías una luz más intensa, o sea, con más brillo, los electrones saldrían disparados con más energía. Lógico, ¿no? Pues no. El experimento decía justo lo contrario. Salieron tres cosas que no encajaban para nada. Primero, que si la luz no tenía una frecuencia mínima, un umbral, de ahí no salía ni un electrón. Daba igual si ponías un foco de estadio. Nada. Segundo, si aumentabas la intensidad de la luz, lo único que conseguías era que salieran más electrones, pero con la misma energía de siempre. Y tercero, y esta es la clave de todo, la única manera de que los electrones salieran con más fuerza, con más energía, era aumentando la frecuencia de la luz, o sea, cambiando su color, de rojo a azul, por ejemplo. ¡Alucinante! Para que nos hagamos una idea, pensemos en un grifo. Aumentar la intensidad de la luz, como vemos a la izquierda, es como abrir más el grifo. ¿Qué pasa? Que sale más agua. Claro, en nuestro caso salen más electrones. Hasta aquí bien, pero aquí viene lo raro, lo que vemos a la derecha. Si queríamos que el chorro de agua saliera con más fuerza, con más energía, abrir más el grifo no servía para nada. ¡Nada! Había que cambiar el tipo de agua que salía, como si en vez de agua normal saliera otra cosa. O sea, en el caso de la luz había que cambiar el color. La intensidad, el brillo, no tenían nada que ver con la energía de cada electrón. Y esto, claro, era un rompecabezas de los gordos. Y para resolver este lío no bastaba con un pequeño retoque. Hacía falta una revolución. Una idea tan radical que literalmente partió la historia de la física en dos. Y el primer paso lo dio un hombre llamado Max Planck. A ver, ¿qué propuso Planck? Algo que sonaba a locura. Dijo, oigan, ¿y si la energía no es continua como el agua que fluye por una rampa? ¿Y si va a saltitos, como si bajara por unos escalones? Propuso que la energía solo se podía emitir o absorber en paquetitos, en porciones indivisibles, y a estos paquetitos los llamó cuantos, de ahí cuántica. Y nos dejó la fórmula clave. La energía de cada paquete, E, es igual a h, la famosísima constante de Planck, multiplicada por F, la frecuencia. Y entonces, en su año milagroso 1905, apareció en escena Albert Einstein. Cogió la idea de Planck y la llevó un paso más allá. Dijo, vale, ¿y si la luz no es que se emita en paquetes, sino que la luz está hecha de paquetes? Y a esos paquetes, a esas partículas de luz, las llamó fotones. Su explicación, que por cierto le valió el Nobel, es de una elegancia brutal. Es pura conservación de la energía. La energía que trae un fotón cuando choca contra el metal se reparte en dos cosas. Una parte para apagar el peaje para arrancar el electrón del metal,
A eso se le llama trabajo de extracción, y lo que sobra se le da al electrón como energía de movimiento, como energía cinética. Y este gráfico es la prueba del delito. Confirma que Einstein había dado en el clavo. Fíjense, la energía de los electrones es 0, 0, 0, hasta que la luz llega a esa frecuencia umbral, 0, 0. Y a partir de ahí, ¡boom!, una línea recta perfecta. Cuanta más frecuencia tiene el fotón, más energía cinética se lleva el electrón. Es una relación lineal directa. Y por si fuera poco, la pendiente de esa recta es la constante de Planck. Misterio resuelto. La luz, que durante siglos se había considerado una onda, en este experimento se comportaba como un chorro de partículas. Vale, primer misterio resuelto. Pero la física cuántica no había hecho más que empezar. Ahora se iba a encontrar con otro enigma igual de gordo, o incluso más. Y esta vez el foco no estaba en la luz que llegaba a un metal, sino en la luz que emitían los propios átomos. Todos hemos visto lo que pasa si haces pasar la luz de una bombilla por un prisma, ¿no? Sale el arco iris con todos los colores, uno detrás de otro, sin huecos. Un espectro continuo. Bueno, pues, ¿qué pasa si en vez de una bombilla calentamos un gas, por ejemplo hidrógeno, y hacemos pasar su luz por el prisma? Pues que el resultado es totalmente distinto. No hay arco iris. Lo que aparecen son solo unas pocas líneas de colores, muy nítidas, separadas por zonas oscuras, como si fuera un código de barras luminoso. Y lo más curioso es que cada elemento químico tiene su propio código de barras, su huella dactilar única. Así que la pregunta era obvia. ¿Por qué? ¿Por qué esas líneas y no un arco iris? La física clásica se volvía a estrellar aquí. Decía que un electrón orbitando el núcleo debería ir perdiendo energía poco a poco, en continuo, emitiendo luz de todos los colores posibles, hasta acabar cayendo en espiral contra el núcleo. ¡Pum! Pero claro, los átomos son estables y solo emiten en esos colores tan específicos. Una vez más, la realidad y la teoría iban cada una por su lado. La solución vino de la mano de Niels Bohr, que tuvo la valentía de meter las nuevas ideas cuánticas dentro del mismísimo átomo. Y lo hizo con 3 postulados que eran, básicamente, 3 bofetadas a la física clásica. Primero, dijo que los electrones solo pueden girar en unas órbitas concretas, permitidas, y que mientras están ahí no pierden energía. Magia. Segundo, no vale cualquier órbita, solo unas muy específicas con unos niveles de energía fijos, cuantizados. Y tercero, los átomos solo emiten o absorben energía, o sea, luz, cuando un electrón salta de una de esas órbitas permitidas a otra. Y el mecanismo es sencillamente genial. Imaginen un electrón en una órbita lejana, con mucha energía. Si cae a una órbita más cercana, con menos energía, esa energía que le sobra no se pierde sin más. No, la emite en forma de un fotón de luz. Y como los niveles de energía de las órbitas son fijos, la diferencia de energía entre ellas también es fija. Por eso el fotón que sale tiene una energía súper concreta y por tanto una frecuencia y un color muy específicos. Cada una de esas líneas del código de barras es la luz de un salto cuántico. Bien, llegados a este punto, el panorama era ya bastante raro. Teníamos que la luz, que siempre fue una onda, a veces se comportaba como si fueran partículas, los fotones. Esto lógicamente llevó a la pregunta del millón, una que iba a rizar el rizo todavía más. Si una onda puede ser partícula, ¿podría una partícula ser también una onda? Pues en 1923, un físico llamado Louis de Broglie lanzó la hipótesis que en su momento sonó a ciencia ficción. Dijo que toda la materia, no solo la luz, tenía esta doble cara. ¿Un electrón? Sí, pero también una pelota de tenis o nosotros mismos. Todo tiene una onda asociada, y hasta nos dio la fórmula para calcularla. La longitud de onda, lambda, es igual a la constante de Planck, h, dividida por p, el momento lineal, que, para que nos entendamos, es la masa por la velocidad. Parecía una ida de olla total, pero el experimento le dio la razón de una forma que dejó a todo el mundo boquiabierto. El experimento clave aquí es el famoso experimento de la doble rendija, pero hecho con electrones. Vamos a ver. Imaginen que lanzamos electrones de uno en uno contra una pantalla detectora. Al principio vemos justo lo que esperaríamos. Cada electrón choca en un punto concreto, dejando una marca. Como si fueran pequeñas bolitas, como si fueran partículas. Pero a medida que vamos acumulando impactos, después de lanzar, digamos, 1000 electrones, pasa algo rarísimo. Los puntos no aparecen en cualquier sitio, no. Empiezan a formar un patrón. Se agrupan en unas franjas y evitan por completo otras zonas. Es como si una fuerza invisible los estuviera guiando. Y cuando ya hemos lanzado miles y miles de electrones, el resultado es espectacular e innegable. Lo que ha aparecido en la pantalla es un patrón de interferencias, exactamente el mismo patrón que veríamos si hubiésemos enviado una onda, como una ola de agua, a través de 2 rendijas. Es la prueba definitiva de que estamos ante una onda. Piénsenlo, es increíble. Cada electrón, lanzado de uno en uno como una partícula, se ha comportado como una onda que pasa por las 2 rendijas a la vez e interfiere consigo misma. La doble naturaleza de la realidad ya no era una hipótesis,
Era un hecho experimental. Esta conclusión es una de las más bestias de toda la historia de la ciencia. Nos obliga a despedirnos del universo predecible y ordenado de Newton. Se acabó. En el mundo cuántico es imposible, pero imposible a un nivel fundamental, saber dónde va a chocar el próximo electrón. Lo único que podemos hacer es calcular la probabilidad de que aparezca aquí o allá. La realidad, en su nivel más básico, no es una certeza, es literalmente una nube de probabilidades. Y que quede claro, esta incertidumbre, esta naturaleza basada en probabilidades, no es porque midamos mal o nos falte tecnología, no es un fallo nuestro. Es una característica intrínseca del universo, una regla del juego, grabada a fuego en una de sus leyes más famosas, el principio de incertidumbre de Heisenberg. Lo que nos dice Heisenberg es que hay ciertas parejas de propiedades, como por ejemplo la posición y la velocidad, el momento lineal de una partícula, que están conectadas de una forma muy particular. La fórmula es clara. Cuanto más intentas precisar una de ellas, por ejemplo la posición, más se te desenfoca la otra, la velocidad. Y al revés, es como si la realidad te pusiera un límite. No es un problema de nuestros aparatos de medida, es más profundo. La propia partícula no tiene una posición y una velocidad perfectamente definidas al mismo tiempo. Y esto nos deja con una idea final, una idea bastante vertiginosa para pensar, que el universo, en lo más profundo, no está construido sobre certezas de granito, sino sobre un velo de probabilidad e incertidumbre que sencillamente no podemos quitar.